Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos por el Señor. Hoy vamos a tener otro versículo difícil de entender de la Biblia y vamos a darle desarrollo a este estudio, no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, desde el Padre de las luces, en el lugar santísimo. Nuestro Padre está en el lugar santísimo y nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orarle a Él para que sea Él el que dirija este estudio a través de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual Él nos envió para que nos guiara toda la verdad y nos revelara toda la verdad a través de su palabra con el fin de que un pueblo estuviera dispuesto y preparado para el reino de los cielos. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar un estudio o un sermón o un repaso de lección, siempre lo hacemos pidiendo la dirección a Dios. También les pido que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y vamos a darle desarrollo a este estudio. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en alto los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, Padre misericordioso, de la palabra del Señor, te pedimos que sea ascendiendo esta oración hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. De manera que, Padre misericordioso, tú nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano y la compañía de tus santos ángeles. Y donde quiera que vaya a ser visto y oído este video, también te pedimos que el Espíritu Santo esté ahí y la compañía de tus santos ángeles. Pon el carbón santo encendido en mis labios, quita mi pecado y mi culpa y, Señor, habla a través de este instrumento humano, tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En Éxodo capítulo 32, versículo 14, aparece un versículo donde dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces muchas personas tienen ciertas ideas y dicen que un Dios que dice que es inmutable, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿cómo que se arrepiente? Si Él sabe que alguien va a hacer algo, pues entonces pues no lo crea o no lo hace o en fin. Pero hoy vamos a ver la misericordia y el amor de Dios y por qué Dios se arrepiente. Si el arrepentimiento de Dios es como el arrepentimiento del ser humano o el arrepentimiento de Dios diferente, y la palabra que es usada para arrepentimiento tanto para el ser humano como para Dios, entonces para que podamos comprender este estudio. Este versículo difícil de entender, lo cual muchas personas entonces no creen en la inmutabilidad de Dios. Dice, la idea de un Dios, como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6, miremos lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6, en el Antiguo Testamento. Nos dice de la siguiente Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, si es un Dios que no cambia, que no varía, ¿por qué se arrepiente? ¿Cierto? Entonces la idea de un Dios que se arrepiente no parece compatible con la idea de un Dios inmutable y eterno. Entonces para muchas personas dicen, si Él se arrepiente, pues entonces no es un Dios inmutable. Esto más que todo lo utilizan los ateos y muchas personas para ir que Dios no es verdaderamente un Dios inmutable. En Isaías 51, 16 nos dice de la siguiente manera. Isaías 51, 16. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 51, 16. Isaías 51, 16 dice de la siguiente manera. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano, 51, 16.
dice la palabra del Señor. Dice 50, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces vemos lo que nos dice la palabra del Señor, cuyos designios fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, que para la idea de un Dios que se arrepiente no parece compatible con la idea de un Dios inmutable y eterno, cuyos designios fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para muchas personas, pues, esto que un Dios que se arrepiente y que puso los cimientos, entonces, si Dios se arrepiente y puso los cimientos en este mundo y esta tierra y puso todo, ¿cómo es que Dios se arrepiente? Muchas personas pues toman esto con lo de Éxodo 32:14, donde dice que Dios se arrepintió en Éxodo 32:14. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 6, dice también otra palabra, donde mucha gente pues entonces opina acerca de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, mira, él se arrepintió, dice muy claramente, entonces dice, es uno de esos pasajes que aparentemente indican que Dios cambia de idea y retrocede en sus decisiones. Como lo dice, por ejemplo, Dios se arrepintió de haber creado a quién, al hombre. En Éxodo 32:14, mucha gente toma esto para decir cómo que un Dios que es eterno, que puso los fundamentos de la tierra, que no varía, que no cambia, ¿cómo es que se arrepintió de hacer al hombre? Entonces dice también en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 nos dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Cómo que un Dios que conoce el corazón y viendo pues que Saúl no le iba a servir como rey, pues ¿por qué lo puso como rey? Muchas personas se han preguntado esto y a mí me han hecho preguntas acerca de estas cosas. Mire que Dios que se arrepiente y enseguida mire que viendo que Saúl, pues él no conoce el fin desde el principio y que es el omega, el alfa y el omega, que conoce todo desde el principio. Entonces, porque puso a Saúl si se iba a arrepentir de haberlo puesto. Entonces, estos son cosas que, pues, versículos que las personas que se acercan a él dicen muy claramente que, y se arrepintió de haber entronizado como rey a Saúl. Otro versículo, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Entonces, Jehová se arrepiente. Entonces, y se arrepintió de pensar destruir Jerusalén después del censo de David. O sea, aquí vemos que Dios dice una cosa, pero se arrepiente. Y es la misma palabra que se utiliza para la persona o para el ser humano como para Dios. Es como la palabra olam. La palabra olam es traducida para Dios y para el hombre. Y ahí donde hay muchas personas se confunden y entonces creen que el arrepentimiento del hombre es el mismo arrepentimiento de Dios. Tenemos que mirar verdaderamente esto a través de este estudio, lo vamos a analizar y vamos a comprender este difícil tema o estos difíciles versículos. Entonces, por ejemplo, en el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32,
Versículo 14, que es el texto, el epígrafe que estamos desarrollando, nos dice Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a quién, a su pueblo. En Éxodo capítulo 32 nos dice de la siguiente manera, en Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Levántate y haznos dioses, dijeron los que, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le había dicho a Moisés que harían todo lo que Dios había dicho. Pero Moisés subió ¿a qué? Al monte y se quedó allá 40 días con Dios y 40 noches. Y entonces el pueblo comenzó a desesperarse porque no tenían ¿qué? Un líder que los dirigiera. Habían dejado a Aarón, pero este Aarón era una persona que se dejaba intimidar del pueblo. Y entonces Aarón le dijo, ustedes tienen arietas en las orejas y todas estas cosas, zarcillos. Quítese todas esas cadenas de sus orejas, de sus cuellos y de sus brazaletes de las manos, de las narices, de toda parte donde tenía el pueblo de Israel en entonces, cuando habían salido de Egipto. Entonces ahí mismo llega a Aarón el sacerdote, que pasó a ser sacerdote después. En esto se consagró para ser sacerdote. Era el líder y Moisés lo había dejado, y entonces le dijo, aparten todo eso y tráigamelo. Y llegó él y dice que los tomó de las manos de ellos en el versículo 4 y le dio forma con el buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, dice la profeta Elena G. de Way, que cuando Aarón vio que la gente estaba toda contenta con el becerro, él se sintió orgulloso, se sintió muy halagado al ver que la gente se había puesto bien al ver un becerro. Y entonces dice que Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, dice en el versículo 6. Aarón dice que se sintió orgulloso al ver al pueblo adorando un becerro y como él se lo había hecho bien bonito para que lo adoraran. Entonces, esto le pareció mucha gracia a ¿quién? A Aarón. Entonces vemos que eso 32:14 sirve de clímax en un diálogo entre Dios y Moisés en el monte Sinaí. Después de que Moisés hubo estado en el monte por más tiempo del esperado, el pueblo de Israel se distanció de su líder y en un sentido espiritual regresó a Egipto mediante la adoración al becerro de oro. Ellos comenzaron a adorar al becerro. Moisés estaba en el monte, no sabía nada, pero Dios, que sí lo sabe todo, que es un Dios inmutable, es eterno y que conoce el fin desde el principio. Él sabía que en el monte iban a hacer ese becerro y hizo subir a Moisés, y entonces él comenzó a declararle a Moisés allá lo que estaba haciendo el pueblo. Y el pueblo había prometido a Moisés en versículos anteriores, en Éxodo capítulo 19, miremos lo que nos dice en Éxodo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, Dios le había dicho a Moisés, ve y dile al pueblo estas palabras, y él dijo, haremos todo lo que él diga. Eso fue lo que dijo ¿quién? El pueblo. En Éxodo 24:3 nos dice de la siguiente manera, en Éxodo capítulo 24, versículo 3 dice,
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una. Y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos se habían olvidado del pacto que habían hecho con quién, con Dios. Dios había hablado desde el monte Sinaí y ellos tuvieron miedo. Entonces dijeron, Moisés, hable usted con Dios y venga y usted hable con nosotros y todo lo que le diga el Señor, nosotros lo vamos a hacer. Y entonces él vino y refirió todas estas palabras y le dijo, bueno, esta es la ley que hay que cumplir, vamos a subir al monte, pero ninguno va a subir, sino que yo voy a subir y ustedes se van a quedar al pie del monte. Y después le dijo a 70 ancianos que subieran con él para que pudieran estar en la presencia de Dios, pero que ellos se quedaran en una parte y que él subiría al monte. Entonces vemos claramente que el pueblo se olvidó lo que había dicho a quién, a Dios, y Dios le había dado los mandamientos y que no iba a tener dioses de oro, ni becerros, ni nada, ninguna imagen. Entonces, dice muy claramente, se volvió a Egipto en el becerro de oro. De ese modo, deliberadamente rompieron el pacto y olvidaron las promesas solemnes que habían hecho a Dios poco antes. Entonces, en Éxodo 34, 7 al 9, nos dice de la siguiente manera. Éxodo 34, 7 al 9. Cuando Moisés descendió del monte y vio la fiesta que estaban haciendo al becerro, José le dijo que estaban haciendo una fiesta, entonces él dijo, y él dijo, están haciendo una fiesta, están como alarido de pelea o qué es lo que hay en el monte, en el campamento, dijo José. Entonces Josué, y entonces cuando él le dijo, no es alarido de pelea ni nada, es oigo de cantar y de bailes que oigo yo, dice Moisés. Descendamos a ver, y cuando descendieron del monte, entonces él quebró las tablas de piedra. ¿Él quebró las qué? Las tablas de piedra y las dejó en el monte. Entonces, pues él rompió el pacto. Dios no le tomó en cuenta esto porque habían rompido el pacto verdaderamente. ¿Quién? El pueblo de Dios. Entonces, mucha gente dice que Moisés pecó ahí. Él no pecó de ninguna manera, porque él únicamente al romper las tablas dijo, ustedes han roto el pacto, porque ustedes no cumplieron, rompieron el pacto, están adorando un becerro de oro. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, bueno, ya que usted quebró las dos tablas de piedra que yo le di, hechas de zafiro muy bonitas, que yo mismo las labré y las hice y se las di a usted las quebró al pie del monte. Entonces ahora usted en el versículo 1 va a tomar otra vez las piedras, va a alisar dos tablas y las va a traer aquí otra vez al monte y va a estar conmigo 40 días y 40 noches, otra vez de nuevo. Y entonces yo voy a escribir las palabras que estaban en las primeras tablas, ya que esto sucedió. Entonces en el versículo 7 dice, entonces cuando Moisés subió, pasó la gloria de Dios por delante de él, y entonces él le dijo, Jehová que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, en el versículo 7, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés subió al monte, antes había subido y en este tiempo ya otra vez volvió y subió a pedirle perdón a quién, a Dios, porque el pueblo era de qué, de dura cerviz, y verdad que era el pueblo de Israel, ha sido un pueblo de dura cerviz, no solamente el pueblo de Israel de antaño, sino el Israel espiritual. Nosotros hoy que somos el pueblo de Dios también es un pueblo de dura cerviz. Se le da un mensaje y no lo quieren obedecer. Y cuando alguno se levanta a predicar el mensaje, se van en contra del mensajero. Se gana un enemigo sin querer, porque la verdad que uno no quisiera ganarse enemigos, pero cuando uno dice la verdad, la palabra, se gana enemigos. Moisés también se ganó enemigos, y toda persona que predica el evangelio se gana enemigos por decir la verdad. Entonces vemos claramente que Moisés, Dios le reveló a Moisés en la cima del monte las escenas que después tomaron lugar al pie del monte.
quebró las dos tablas de piedra. Entonces, como las quebró, y enseguida no solamente eso, sino que en ese día en el monte murieron aproximadamente 3,000 personas. Que Moisés dijo, bueno, el que esté del lado de Dios, venga, hágase a este lado, y el que esté del lado del maligno, pues quede. Entonces, el que pasaron al lado de él fueron los levitas, y entonces cada uno se consagró en su hermano, en su primo, en su familiar, en su ser querido. Los mataron. Hubo una matanza ese día de los levitas hacia el pueblo de Israel. Hubieron como 3,000 personas muertas en ese entonces, por el becerro de quién, de oro, y se quebraron las tablas de piedra. Entonces Moisés bajó y quebró, entonces tuvo que labrar dos tablas y subir otra vez de nuevo al monte, en el versículo que, en el capítulo 34. Y en el 34:10 dice muy claramente, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Le dijo que delante de tu pueblo, o sea, le dijo que ese era el pueblo, y dice muy claramente, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna verá todo el pueblo en medio del cual está tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré. Entonces, el becerro de oro fue uno de las apostasías del pueblo de quién? De Israel. Por eso, en Éxodo 32, versículo 14, él dice que se arrepintió y no quiso traerle el mal que había prometido o que había querido traerle al pueblo de Israel, porque Dios le había dicho a Moisés unas cosas que las que vamos a ir desarrollando a través de este estudio. Entonces, dice muy claramente que, y además, el anuncio de la decisión de destruir a Israel, al mismo tiempo se propuso permanecer fiel a Moisés y transformarlo en una gran nación. O sea, Dios le dijo a Moisés, mira, voy a destruir este pueblo y yo de usted voy a levantar una gran nación. Pero Moisés inmediatamente resultó como un intercesor por el pueblo. Moisés, al saber esto, se puso triste. ¿Cómo así que el pueblo de Israel va a ser destruido? Y entonces comenzó a interceder por él. Entonces Moisés, como intercesor, a través de este estudio, entonces Moisés fue como el intercesor ¿de quién? Del pueblo de Israel en aquel entonces. Moisés intercedió ¿por quién? Por el pueblo. Miremos lo que dice. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 2, nos habla de las promesas que Dios hizo ahí a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob y todo, y que también prometió hacer una nación de ellos. Y esa nación iba a salir y era el pueblo de quién, de Israel. En Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, dice la palabra del Señor. ¿Y serás qué? Bendición. En el capítulo 17, versículo 20 nos habla de la siguiente manera. 17:20 de Génesis. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. También nos habla en Génesis capítulo 18, versículo 18 de la siguiente manera. Hablando, dice, hablando a Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 18, en 21:18, nos dice de la siguiente manera, 21:18, nos dice de la siguiente manera, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Estamos hablando de que Dios iba a levantar una gran nación de Ismael, pero también una gran nación de Isaac, de su hijo Isaac. En el 46, versículo 3, nos habla de la siguiente manera. En Génesis 46, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Y dijo, yo soy el Dios el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Le digo a Jacob. Dios le prometió a Ismael, le prometió también a Abraham que Ismael iba a ser una gran nación y que de Isaac también iba a salir una gran nación, príncipes. Y a Saúl y a Jacob también, a Jacob le dijo que iba a ¿qué?
que descendiera a Egipto cuando el pueblo de Israel en Canaán había hambre y José era el faraón en Egipto, era el segundo en Egipto y era por él que se vendía el trigo y todo y él envió a sus hermanos, a sus hijos, pero después envió a traer a su padre. Bueno, esto es una historia que no vamos a desarrollar ahora. Y entonces él estuvo en Egipto y Dios le dijo, no temas, le dijo a Jacob, descender allá a Egipto porque de ti haré una nación grande. Esto también le dijo a quién, a Moisés, y que le permitiera o que iba a destruir este pueblo y que de él iba a ser una gran nación. ¿De quién? De Moisés. Entonces Moisés, la invitación a ser una gran nación de Moisés se hace eco de las promesas pactuales a Abraham y a los patriarcas y es igual en sus términos. O sea, le prometió ser una gran ¿qué? Una gran nación. Le prometió Dios a quién? A Moisés. En Éxodo capítulo 32, 11 y 13 nos dice de la siguiente manera. Entonces Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo es de dura cerviz, ahora pues déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces en el versículo dice muy claramente, 11, entonces Moisés oró prestamente a Jehová y a su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, Dios le dijo, tu pueblo, pero Moisés le dijo, no, un momento, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo que tú sacaste de dónde, de Egipto. Yo no lo saqué de allá, usted lo sacó. Usted me envió, pero el que lo sacó fue usted, no fui yo. Entonces le digo, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra. De que he hablado y la tomarás por heredad para siempre. O sea, acuérdate, Señor. Y entonces comienza y Moisés como el qué, como el intercesor. Entonces dice que Moisés transformó la conclusión del discurso entre Dios y Moisés, o sea, esto se transformó en la conclusión del discurso entre Dios y Moisés en una prueba de fe para este último, o sea, para Moisés, invitándolo a comenzar de nuevo con un pueblo renovado y no tan obstinado. O sea, Dios le dijo, yo y usted voy a hacer un qué, una gran nación. Pero ¿qué dijo Moisés? Entonces, pero al mismo tiempo sondeaba la identificación que Moisés tenía con ese pueblo de Israel, que estaba apostatando al pie del monte. Como respuesta, Moisés ofreció una serie de razones para que Israel continuara en existencia. Le dijo, recuérdate de las promesas que tú le hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob, que usted le iba a dar ese pueblo, esa tierra, al pueblo de Israel, que usted le iba a hacer una gran nación. Entonces, ¿y qué van a decir los egipcios? Que los sacó de allá, de Egipto. Los trajo por el desierto para matarlos en los montes. Eso es lo que van a decir los demás. Y que usted no fue capaz de meterlos a la tierra. ¿Y qué va a hacer de tu gran nombre? No digo de mi nombre, sino de tu gran nombre. ¿Qué va a hacer de tu gran nombre? Entonces, dice en el 32:32, dice de la siguiente manera, el 32:32 dice de la siguiente manera. Capítulo 32, versículo 32. Dice el Señor, mire lo que le dijo Moisés.
yo te pido, Señor, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés no termina ni la oración. Y comienza y le dice a él, a Dios le dice muy claramente. Entonces, Moisés como intercesor, entonces dice, y llegando al extremo de ofrecerse a sí mismo como sustituto del pueblo. Entonces, Moisés dijo, y si no, ráeme de qué? Del libro. ¿De qué? Del libro. Moisés dijo que perdones ahora su pecado. Mejor si te dignas, mejor debiera decir, mejor si te dignas perdonar su pecado. Tan conmovido estaba Moisés al dirigir su ruego a Dios que no completó la oración. Esta podría haber terminado con un entonces. Estaré conforme o no hablaré más del asunto. Esto debiera haber sido la oración de quién, de Moisés. Pero Moisés dice, ráeme. Tan grande era el amor que Moisés tenía por sus hermanos descarriados, que si no podía impedir su destrucción, por lo menos no quería verla. Estaba dispuesto a no estar registrado entre los vivientes. Estaba dispuesto a entregar su propia vida si eso podía servir para hacer expiación por el pecado de ellos. Estaba dispuesto a llevar su culpa en esta vida y en la venidera al fin de conseguir su perdón. Moisés había realizado muchas acciones nobles, pero esta fue la más noble de todas. No es fácil estimar la medida del amor poseído por un hombre como Moisés, pues nuestras limitadas facultades mentales no lo comprenden más de lo que un niñito puede comprender el valor de un líder como Moisés. O sea, los líderes debieran de ser como ¿quién? Como Moisés. Moisés era un símbolo. ¿De quién? Del buen pastor. En Juan, capítulo 10, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 10, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y en 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por sus ovejas. O sea, Moisés es un símbolo de ¿quién? De Cristo, como intercesor. Cristo está intercediendo ¿por quién? Por su pueblo. Moisés, en este momento, fue un símbolo verdaderamente de quién? De Cristo, que intercedió por el pueblo de quién? De Israel. A pesar de que estaba apostatado, a pesar de que había quebrantado el pacto, a pesar de todo esto, Moisés intercedió por quién? Por el pueblo. Cristo, a pesar de que sabe que nosotros hemos sido pecadores y otros ni siquiera se han arrepentido y que quieren que se arrepientan, entonces está intercediendo todavía y está dando oportunidad para que nosotros, que somos pecadores y malos, entonces nos arrepintamos verdaderamente y podamos estar con Él en el reino de los cielos. Esto nos enseña que Moisés es un prototipo o un tipo de ¿quién? De Cristo. Es un símbolo del buen pastor que puso su vida por las ovejas. Entonces, Moisés no solamente estaba dispuesto a dar su vida, sino a que si el pueblo no podía seguir, él también no quería ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero Dios puso esto como una prueba de fe ¿para quién? Para Moisés, a ver cuál era la reacción de Moisés por ese pueblo. Entonces, la declaración que lo señala como uno de los grandes símbolos mesiánicos del Antiguo Testamento, haber encontrado a un verdadero intercesor
que está listo a morir en lugar de su pueblo, y no la habilidad argumentativa de Moisés es lo que convenció a Jehová de retroceder en su decisión. O sea, este hombre hizo algo que hizo retroceder a Dios en su decisión. O sea, la intervención de Moisés. O sea, Dios vio el amor que Moisés tenía por quién, por este pueblo, y que deseaba que este pueblo estuviera en donde, en el cielo. Entonces vemos que aquí vemos a Moisés como un intercesor en este versículo. Y por eso dice en el versículo 32, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a quién, a su pueblo, por esta intercesión de quién, de Moisés. ¿Por qué Dios no ha venido? ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque Jesús está intercediendo como sumo sacerdote en dónde, en el cielo, por ti y por mí, para que verdaderamente nosotros podamos alcanzar a tener el carácter de quién, de Cristo, y que podamos verdaderamente obedecer su palabra. Entonces vamos a mirar aquí el significado del arrepentimiento humano. Entonces la mayoría de las traducciones, dice aquí, modernas, se apoyan en un análisis lingüístico del verbo crucial en esta oración y lo vierten con frases tales como cambió de idea, desistió o renunció. En el término hebreo, la palabra na'am es, en su forma gramatical, utilizada en el versículo puede significar lamentar, apiadarse, apenarse, desistir, etc. Puede referirse al procedimiento de un sentimiento relacionado con pérdida de personas. Por ejemplo, vamos a mirar tres versículos o unos versículos que nos hablan de la pérdida de personas o la ayuda de Dios o lo humano, o unos pocos pasajes se refieren al arrepentimiento humano. Vamos a mirar cómo es esto. Entonces, en Isaías capítulo 40, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 40, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. Isaías 40, versículo 1, nos habla de la siguiente manera. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En Isaías 37, 35 nos dice de la siguiente manera. Isaías 37, 35 nos dice de la siguiente: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Entonces, por eso aquí nos dice que también a menudo puede ser ayudado del consuelo divino. O sea, Dios consuela ¿a quién? A su pueblo. ¿Por qué? A pesar de que el pueblo comete sus errores y todo esto, Dios tiene misericordia y consuela ¿a quién? A su pueblo. Y también les dice que los perdona. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. O también, como dice en Génesis, por ejemplo, el consuelo humano. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, 67, nos habla de la siguiente manera. En Génesis 24, 67. 24, 67 dice: y la trajeron a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la tomó y se consoló Isaac después de la muerte ¿de quién? De su madre. En Éxodo 37, en Génesis 37, 35 nos dice de la siguiente manera. 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces aquí vemos que las personas también, o el ser humano, quiere consolar ¿a quién? O recibe consuelo. Por ejemplo, Isaac recibió consuelo, o también recibió consuelo, o como se dice, también se apiadaron, o también desistieron, o se apenaron.
o apenarse. Estas personas recibieron consuelo humano. Por ejemplo, Isaac recibió consuelo humano al conseguirle de su padre una esposa, y como él tenía a su madre, pues entonces ella no la tenía, entonces él se consoló ¿con quién? Con su esposa. A Jacob, cuando le llevaron noticia de que José había muerto, que le dijeron mentira a los hijos, entonces él se levantaron todas sus hijas y sus hijos a consolarlo, y él tampoco quiso recibir ¿qué? Consuelo. O sea, el ser humano también tiene esta palabra que es Naam, también se apiada, también se lamenta, también hace muchas cosas, y también trata de darle consuelo al ser humano. Si eso es el hombre, ¿cuánto más quién? Dios. En Job capítulo 42, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. Job 42, 6. Job 42, 6 nos habla de la siguiente manera. Job 42, 6. Cuando dice de la siguiente manera. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo o en ceniza. Jeremías 31, 19 nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 31, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 31, 19 nos dice de la siguiente manera. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces vemos claramente que en unos pocos pasajes se refiere al arrepentimiento humano. Entonces vemos aquí muy claramente que puede referirse al procesamiento del sentimiento relacionado con pérdidas personales, a menudo ayudado por consuelo divino, como lo hemos estudiado en estos versículos, o el consuelo humano, o a unos pocos pasajes se refiere al arrepentimiento humano. La palabra Naam. Y esta palabra también es traducida para el arrepentimiento de Dios. Entonces, cuando una persona ve esta misma palabra en una y en otra, entonces, ¿qué cree? Que el arrepentimiento de Dios es igual al arrepentimiento humano, o que el consuelo que recibe el hombre es el mismo consuelo que recibe o que da el ser humano. O sea, el consuelo que da Dios es muy diferente al consuelo que da el ser humano. Aunque el hombre es consolado también por el ser humano, y también se arrepiente, o también puede a recibir consuelo divino, pero muy diferente el consuelo divino al consuelo que humano, pero también recibe ¿qué? Consuelo. También aquí en la palabra del Señor nos habla acerca del arrepentimiento divino. Entonces, el significado de arrepentirse de Dios, y el significado de arrepentimiento del hombre es muy diferente al arrepentimiento de ¿quién? Del ser humano. Vamos a mirar por qué. Entonces, razones para el arrepentimiento divino. Hay razones para que Dios se arrepienta de lo que va a hacer. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Génesis capítulo 6, versículo 6. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Y se arrepintió qué? Jehová. Entonces, se arrepintió Jehová. La fuerza de las palabras, se arrepintió Jehová, puede deducirse de la declaración explicativa, le dolió en su corazón. Esto muestra que el arrepentimiento de Dios no presupone falta de conocimiento previo de su parte, ni variabilidad en su naturaleza o propósito. O sea, Él no es como el ser humano. El arrepentimiento de Dios no es como ser humano. Dios no se presupone falta de conocimiento. Dios sabía que el hombre iba a pecar cuando lo creó. Dios sabía que iba a tener que exterminar eso con un diluvio. Dios sabía que iba a tener que morir por el hombre y todo esto. Pero Él no se arrepintió porque
porque mucha gente, pero si se arrepintió, ¿por qué nos hizo? ¿O por qué creó al ser humano? No, sino que esto previo de su parte, ni variabilidad en su naturaleza o propósito. En este sentido, Dios nunca se arrepiente de nada. O sea, no se arrepintió por haber creado pues al hombre o por haber hecho esta creación. Él no se arrepintió por eso. O sea, no hubo un arrepentimiento de esa manera. Miremos lo que dice en primera de Samuel 15:29. En primera de Samuel 15:29 nos dice de la siguiente manera. Primero de Samuel 15:29. 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no es un hombre para que se arrepienta. O sea, el arrepentimiento de Dios no es el mismo arrepentimiento de quién, del hombre. Entonces, el arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor del amor divino, ocasionado por la pecaminosidad del hombre. No porque él sea pecador, sino por la pecaminosidad de quién, del hombre. Entonces, miremos. Entonces, por eso dice muy claramente, es aproximadamente un tercio del 31 casos en el Antiguo Testamento en que Naam, que es la misma que palabra que se refiere al arrepentimiento humano, también se refiere para el arrepentimiento de Dios, el cambio de idea en respuesta a la actividad humana. O sea, ese es el arrepentimiento en cambio de idea porque Dios creó al ser, ¿cierto? Pero la maldad dice que era ¿qué? Mucha en la tierra, y él se arrepintió. Le dolió en su corazón haber hecho el hombre, porque verdaderamente pues, el hombre sin Dios es un hombre que comete como se dice, cualquier bestialidad. Es una bestia por lo completo. Un hombre cometiendo maldad. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, Dios le dolió en su ¿qué? En su corazón. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, es la maldad de los seres humanos lo que hace necesario un cambio en el plan de Dios y causó entonces el diluvio. En primera de Samuel, como lo vemos en primera de Samuel capítulo 15, versículo 11, nos dice de la siguiente manera: 15:11 en primero de Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Entonces vemos que Dios dice que le pesó haber puesto ¿a quién? A Samuel. ¿Acaso él no sabía a Saúl por rey? Él sabía, pero viendo la maldad de este hombre y que se había vuelto de en pos de Dios, en 1 Samuel 15:11 dice, es porque Saúl ha dado la espalda a Dios. O sea, por eso que se requiere un cambio de las acciones divinas, lo cual resulta en la búsqueda de un nuevo rey por parte de Samuel. Sin embargo, como dice en 1 Samuel 15:29, Dios no es hombre para que se arrepienta, dice muy claramente, ni se arrepienta porque no es hombre para que se arrepienta. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. O sea, la inmutabilidad ¿de quién? De Dios. O sea, él se arrepiente o él ve el cambio en los seres humanos. Él ve la maldad de los seres humanos, pero no es porque él no sepa, él no es porque él no haya conocido o no tenga conocimiento de estas cosas que van a ocurrir, porque él es el fin desde el principio y conoce todo, sino que muestra verdaderamente al hombre en su palabra que a pesar de que él sabía todas estas cosas, pero más sin embargo sigue teniendo amor por el ser humano, y que sabe que no todos los hombres lo van a despreciar. Porque aquí no está diciendo que, aquí está hablando individualmente. Porque en Génesis, cuando el diluvio, hubieron personas que lo amaron antes del diluvio y vivieron de acuerdo con Dios. Y también en el diluvio hubieron 8 personas que se salvaron. El rey Saúl era el rey Saúl y se había vuelto malo.
pero no todo el pueblo era malo. Había gente que también, por ejemplo, Samuel era una persona que temía y era temeroso de qué? De Dios. Entonces, vemos claramente que en el mismo capítulo se hace énfasis en la inmutabilidad de quién? De Dios. O sea, Dios es inmutable. Solamente el ser humano es el que hace estas cosas. Entonces, Dios puede cambiar y desistir de ejecución de juicios sobre la base del arrepentimiento, como lo dice Jonás. Por ejemplo, en Jonás capítulo 3, versículo 9, miremos lo que nos dice Jonás, capítulo 3, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En versículo 10, y vio Dios que hicieron que se convirtieron, o sea, el versículo 10, de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Entonces, el arrepentimiento de Dios es porque ven verdaderamente en el ser humano. Por ejemplo, ¿por qué se arrepintió en el Éxodo? Porque vio la intercesión de Moisés y vio que verdaderamente era un hombre que más bien quería no ir al cielo si era posible, o que lo rayera del libro de la vida, o dar su vida imposible por el pueblo. Pero entonces Dios desistió del mal. Aquí vemos a un pueblo que Dios le mandó a Jonás y le dijo, ve y di a Nínive que lo voy a destruir en 40 días. Eso fue a predicar ¿quién? Jonás. Y el rey, el mismo rey, viendo que esto no había mandado a decir Dios, él se arrepintió y puso a ayunar hasta los animales para poder que Dios aceptara su perdón. Y viendo Dios esto, pues entonces se arrepintió. Entonces dice que el arrepentimiento humano, como puede verse en la experiencia de Jonás. En otro factor, por ejemplo, en 2 Samuel 24:17 nos dice de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 24:17 nos dice de la siguiente manera. 24:17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vemos otro ejemplo. Otro factor que resulta en que Dios cambie de idea es en la intercesión humana. O sea, aquí vemos a David intercediendo por el pueblo diciendo, yo fui el que pequé, vuélvase contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra estas ovejas, como lo muestra el incidente de la detención del ángel destructor sobre Jerusalén. Y en Éxodo 32:14, cuando Moisés intercede ¿por quién? Por el pueblo. Y por eso dice Éxodo 32:14 que Dios desistió del mal que pensaba hacerle ¿a quién? A su pueblo. ¿Por qué? Por la intercesión. O sea, por la intercesión. Entonces, condicionalidad de los juicios divinos. Que las decisiones de Dios a veces dependan del arrepentimiento humano es una cosa, pero Dios no se arrepiente por lo que, sino por el arrepentimiento humano. O sea, las decisiones de Dios arrepentirse es por el arrepentimiento humano, como vamos a mirar en Jeremías capítulo 18, versículo 5 al 10. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Versículo Jeremías 18, 5 al 10. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. En mi mano, oh casa de Israel, en un instante hablaré con pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Dice muy claramente en
Y en el versículo 10 dice, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado que hacerle. Entonces dice muy claramente que las decisiones de Dios a veces dependan del arrepentimiento humano. Parece muy bien desarrollado en Jeremías capítulo 15, versículo 10. O sea, Dios se arrepiente de hacer las destrucciones de ciudades y todas esas cosas, o en Jonás, o en el pueblo de Israel, por la intercesión, o porque el pueblo se arrepiente. Pero si el pueblo no se arrepiente, como pasó con el pueblo de Nínive, que después de muchos años volvieron a maldad y el pueblo de Nínive fue destruido. Y vemos que en el diluvio Dios le envió un mensaje ¿a quién? ¿Por medio de quién? De Noé, pero la gente fue destruida. No se arrepintieron, pero más sin embargo los que se arrepintieron fueron salvados por el agua en un arca. Entonces vemos claramente, la palabra de Dios nos dice, donde Dios cambia de idea hacia las naciones, según su respuesta. Es importante notar que el término teológico clave que denota normalmente el arrepentimiento humano, que es del hebreo sub, arrepentirse, regresar o volver, estamos en Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Ezequiel capítulo 14, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, Dios nos manda un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Si las personas se arrepienten, pues Dios no va a traer el castigo que viene y que Él dice que va a traer. No porque Él sea malo, sino porque el hombre se ha buscado ese castigo. Pero si usted y yo nos arrepentimos, entonces Dios también no trae el castigo. Entonces eso denomina arrepentimiento de Dios, pero no arrepentimiento por el pecado, sino el arrepentimiento por haberse vuelto el pecador de sus malos de sus malos caminos. Es un arrepentimiento muy diferente, para que no creamos que es que Dios se arrepiente como el ser humano o porque Él es pecador. No. Entonces vemos claramente, nunca aplica a Dios estos contextos. Por tanto, Dios nunca se arrepiente en el sentido humano del término, o sea, por que ha cometido un error o una transgresión moral, sino por el ser humano. O sea, muy diferente. O sea, Dios nunca por ejemplo, Cristo vino y se hizo bautizar. Cristo se hizo bautizar a los 30 años porque Él era pecador. No. Cristo no se hizo bautizar porque fuera pecador, sino fue bautizado en señal de arrepentimiento por sus propios pecados, puesto que nunca pecó o había pecado. Lo fue para darnos un ejemplo. O sea, Cristo no vino a bautizarse o se bautizó porque Él fuera pecador, sino para darnos un ejemplo. Entonces, en Zacarías capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. En Zacarías capítulo 1, versículo 3. Miremos lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 3. Zacarías 1, 3 nos dice de la siguiente manera. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero si las personas no quieren, bueno, este fin del mundo, porque va a haber un fin del mundo, mucha gente no cree esto, pero este instrumento lo cree, porque así lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, si Dios dice que va a haber un fin del mundo y que va a exterminar esto, y que el pecador va a ser exterminado igualmente con Satanás, pero si el hombre se arrepiente, entonces Dios lo va a perdonar, y entonces Dios se va a arrepentir de lo que nos va a traer al que se arrepiente. O sea, no lo va a destruir. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces dice, o sea, porque ha cometido un error o una transgresión moral. Si bien Dios puede volverse, como la palabra subhebreo, hacia el arrepentido. O sea, Dios se vuelve a ser arrepentido, como lo dice en Zacarías 1:3. Y dice en Oseas 14:4, Oseas capítulo 14, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Oseas 14:4 nos dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, ¿se aparta de quién? Del
pecador arrepentido. Pero del que está en pecado y sigue en pecado y no se arrepiente, pues la ira de Dios estará sobre él, no porque él sea una ira como la ira de nosotros, sino que la ira de Dios es que él dice, o nos ha puesto la bendición y la maldición, escojamos, cada cual escoge, se arrepiente o no se arrepiente, y entonces vendrá el ¿qué? El castigo. Entonces, y su ira puede hacerse a un lado, otra vez o tornarse de una persona. Entonces, diferencia entre el arrepentimiento divino y el arrepentimiento humano. La Biblia a veces habla antropomórficamente, habla de Dios en términos humanos, pero al usar esos términos, uno no debiera mantener en mente que las connotaciones no son necesariamente idénticas. O sea, aunque la palabra es traducida del mismo idioma, por ejemplo, para Naam, para arrepentirse, o del arrepentimiento humano, del arrepentimiento divino, o Sub, del arrepentimiento, para volverse a la persona, o en fin. Entonces vemos que son las mismas palabras, pero no es el mismo término, o no se puede decir que Dios se arrepiente como el ser humano, porque Dios no ha tenido, ni ha cometido pecado, ni ninguna de esas cosas. Él siempre lo hace es con el fin de volverse ¿a quién? Al ser humano, y llamar a la persona a la ¿qué? Al arrepentimiento, porque el hombre sí es ¿qué? Sí es pecador. Entonces, si bien el arrepentimiento humano siempre está precedido por el pecado, el cambio de idea por parte de Dios puede estar precedido por el pecado humano. O sea, ¿por el pecado qué? Humano. O sea, el hombre sí es pecador, pero Dios no. Entonces, por el pecado humano. Parte puede ser, está precedido por el pecado humano al arrepentimiento humano o a la intercesión humana. Por ejemplo, como Moisés, como David, que intercedieron. La consecuencia de arrepentimiento humano es un cambio en el carácter y un movimiento en una nueva dirección hacia Dios. Pero el cambio de idea en Dios lleva a una renovada integración del elemento humano en el plan divino general de la salvación. O sea, el arrepentimiento de Dios no es el mismo arrepentimiento del ser humano. Entonces, cuando Dios dice en Éxodo 34:14 y que Dios dijo que iba a destruir al pueblo, pero se arrepintió, no quiere decir que Dios es que iba a cometer un pecado o que tal cosa, no. O que un Dios es un Dios pecador, no. El arrepentimiento del ser humano es porque es pecador para volverse a Dios. El arrepentimiento de Dios es para volverse al pecador. O sea, porque el pecador se volvió del pecado, entonces Dios lo perdona y entonces lo que estaba determinado para esa persona o para esa ciudad o para esa nación o para lo... Entonces ya no se va a ejecutar porque el hombre se arrepintió. Porque el hombre sí es pecador. Entonces, el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre. El que es la gloria de Israel, como lo dice 1 Samuel 15:29, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de mente. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancia en relaciones con el ser humano. O sea, Dios dice, hoy te pongo la bendición y la maldición. Te pongo la bendición, por este camino debes de andar obedeciendo mis mandamientos, normas y estatutos. Entonces tendrás bendición, salvación, vida eterna. Te arrepientes y comienzas a andar y un cambio de corazón voy a ejercer en tu vida y tú vas a vivir una vida santa. Vas a vivir una vida para el reino de los cielos. Pero si tú lo quieres, pues entonces vendrá el castigo. O sea, Dios pone la bendición y la maldición. Nosotros somos los que elegimos. Pero Dios no se arrepiente porque Él cometa un pecado o porque hizo al hombre. No. O sea, Dios hizo al hombre porque Dios nos ama. Dios sabía que Él iba a tener que venir a morir
encarnarse y venir a morir por nosotros. Él sabía del pecado, él sabía todo. Él sabía que había que destruir esto con un diluvio. Él sabía que esto iba a ser destruido o va a ser destruido con el fuego en la segunda venida, en la tercera venida de Cristo. Y para hacer nuevos cielos y nueva tierra. O sea, Dios no nos tapa nada. Dios nos deja todo al descubierto. Estos versículos son difíciles de entender para algunas personas que se arriman a la Biblia con el fin de criticarla o de buscar algo, una excusa para no buscar de Dios o para no dejarse encontrar por Él y para difamar el carácter de Cristo, porque eso hace el diablo con los seres humanos. Como siempre lo he dicho, Dios tiene seres humanos para exaltar la palabra de Dios, para exaltar a Dios, para darle la gloria debida a Dios, y también Satanás coge seres humanos, seres creados, para distorsionar el carácter de Dios, para distorsionar la gloria de Dios y para distorsionar todo de Dios. Y entonces toman estos versículos para decir que Dios, que Dios no es inmutable, que Dios no es poderoso, que Dios, que mire que Dios se arrepiente. Y que como que un Dios que es inmutable se arrepiente. Pero el arrepentimiento de Dios es causado por el arrepentimiento del ser humano, cuando el ser humano se arrepiente. Pero esto va a ser destruido si usted y yo no nos arrepentimos. ¿Y por qué va a ser destruido? Porque la mayoría de los seres humanos que han muerto y Satanás tiene que ser destruido. Ahora, si la mayoría de los que estamos vivos nos arrepentamos o todos nos arrepentimos, pues Dios destruirá lo que ya tiene que destruir, pero a nosotros no nos destruirá si nosotros nos arrepentimos y nos queremos consagrar para Cristo, para el reino de los cielos, mi querido amigo y hermano. Por eso Dios te manda un mensaje y que nos arrepintamos. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que cojamos el camino de la salvación, que cojamos el camino de creer en Cristo, en su salvación, en su muerte en la cruz del Calvario. Solamente Dios nos pide eso, no nos pide más. Y entonces Dios se arrepentirá, y entonces aquellas personas que se arrepintieron por el arrepentimiento humano, entonces Dios dice, pues estos van a ir para el reino de los cielos. Muchas personas están intercediendo por los pecadores. Ya pecadores arrepentidos están pidiendo por los pecadores que no se han arrepentido. Y por eso Cristo todavía está dando oportunidad. Porque quizás puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros familiares, puede ser nuestros amigos, que queremos verlos en el reino de los cielos. Y entonces decimos, Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos, así como Moisés, para que no sean destruidos, para que ellos puedan estar contigo en el reino de los cielos. Y tal vez Dios ve la posibilidad de que esos seres queridos, que esos seres amados, que esas madres, que esos padres, para los que los tienen vivos, que esos hijos, que se van a arrepentir, y entonces Él les da todavía más tiempo, porque Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no retarda la promesa de venir por segunda vez por su pueblo, pero debido a la intercesión del ser humano, Dios todavía no ha venido, entonces todavía se está dando tiempo, entonces se está en un arrepentimiento para que usted y yo nos acojamos verdaderamente al plan de salvación de Cristo, de Dios. Mi querido amigo y hermano, este es el Dios se arrepiente verdaderamente. O sea, el arrepentimiento de Dios no es el mismo arrepentimiento del ser humano. Dios no tiene que arrepentirse de pecados, ni de ninguna cosa, ni tampoco se ha arrepentido de habernos traído a este mundo, porque muchos van a obedecer y han obedecido al plan de salvación. Entonces dice que si Él fuere levantado, a muchos atraería hacia Él. O sea, Dios murió por ti y por mí. Pero estos versículos aparecen en la Biblia para que nosotros investiguemos verdaderamente que Dios es inmutable. Dios no varía, no cambia. Pero si nosotros nos arrepentimos, Él cambia, no nos quiere destruir. Pero si no nos arrepentimos, el lago de fuego, la muerte segunda, estará para todas aquellas personas y para Satanás. Mi querido amigo y hermano, esta es la interpretación de el versículo de Éxodo 32:14. Así que el Señor cambió de idea acerca del daño que Él dijo que haría a su pueblo. O sea, Dios cambió de idea o se arrepintió. ¿Pero por qué? Porque intercedió Moisés por su pueblo y dijo,
lleva a este pueblo, que muchos van a creer en ti. Del pueblo muchos creyeron, y hoy muchas personas van a creer por la intercesión de muchas personas que estamos orando por nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga. Suscríbase en el canal Adventista Sana Doctrina, comparte este video, dalo a conocer, y sepamos que Dios es un Dios inmutable, no varía ni cambia. Por eso no hemos sido destruidos, porque Dios quiere que usted y yo procedamos al arrepentimiento como pecadores, para Él llevarnos al reino de los cielos. Oremos para que terminemos este estudio acerca de Éxodo 34:14. Que Dios los bendiga y haga prosperar su vida espiritual. Y cada día crean verdaderamente en un Dios inmutable, en un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, pero que nos revela a nosotros a través de su palabra su verdadero amor. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por esta interpretación que le has dado a Éxodo capítulo 32, versículo 14. Gracias porque sabemos, Señor, que el arrepentimiento tuyo no es el mismo arrepentimiento del ser humano, que nosotros somos pecadores y necesitamos verdaderamente arrepentirnos. Que tú, Señor, ves verdaderamente si el hombre se arrepiente, o naciones, o seres humanos, y entonces, Padre misericordioso, tú, Señor, te arrepientes y nos das, bendito Padre celestial, y nos llevas en tu corazón con ese plan de salvación que tú has trazado y que has cumplido a través de Cristo Jesús, para que nosotros podamos verdaderamente vivir contigo en el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y faltas y nos dirijas cada día, Señor, para poder alcanzar esa victoria en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.